Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. Así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, queridos hermanos, este Evangelio de San Mateo, estamos con las bienaventuranzas, ciertamente. Este es el camino del Macarios, ¿verdad? Así se dice en griego, del dichoso. Dichoso, tal vez, para nosotros nos puede dar a entender más todavía que el bienaventurado. El dichoso es aquel, yande Puru voy a llevar, una comunidad dichosa. Ya por ahí digo yo, ya, ¿verdad? Dichoso tu cumpleaños, que cumplas dichas de felicidad, decimos nosotros. Y se la Macarios. ¿Cómo vamos a ser felices, queridos hermanos, si solamente cuando nosotros verdaderamente entendemos este plan de salvación de Dios? Incluso los grandes filósofos no hacen ni falta todavía de entrar en un sentido religioso en cuanto a sagrado, porque en el fondo tampoco podemos negar el aspecto religioso, porque religión quiere decir religarte a tu propia esencia. Por lo tanto, lo filosófico, lo antropológico, lo humano siempre es religión, porque es religarte a tu propia esencia. Algunos dicen por ahí, yo soy ateo. Periodista entero diciendo, yo soy ateo. Yo no entendí, Dimos a la periodista a ver y papá, no señor. Usted es también religioso, porque la religión es una forma de religarte a tu existencia. ¿Vea que dice la religión? Pero nadie entiende nada. Y entonces, desde aquí, el Señor te está diciendo y nos dice que para ser dichoso, primero tenés que amarte y conocerte a vos mismo. ¿Quién soy yo? Ahora, que vos tengas ideas y que vos pienses esto, que aquello, es otras cosas. Pero esa es tu forma como vos te estás religando a tu propia esencia. Como vos estás procurando encontrar tu dicha, tu felicidad en todo caso. Bueno, si te sirve tu fórmula, bueno, oye, ya andé, pero yo te digo que no sé hasta dónde vas a llegar, ¿verdad? Ahora, lo que el Evangelio nos propone justamente ante situaciones conflictivas como nosotros encontramos anteriormente, hoy ya estamos aquí en este martes 17, donde estamos hablando y estamos mirando la realidad de lo que vive la comunidad, para que nosotros podamos funcionar, para que una comunidad pueda caminar. Y bueno, amarás a tu prójimo, y sobre todo vas a rezar, dice, incluso por tus perseguidores. Queridos amigos, nuestra actitud es la que nos ayuda a nosotros a cambiar. Por ejemplo, la oración. ¿Cuántas veces la gente me dice, yo recé mucho y Dios no me dio lo que yo le pedí? No, la oración no es para que Dios haga un milagro y te dé lo que vos le estás pidiendo, sino que la oración lo que hace es sensibilizarte a vos. Y la oración en realidad no es que le va a cambiar al otro, sino que a vos te cambia y te pone en otra situación, te pone, vamos a decirle así, en otra sintonía de tu corazón, de tu manera de pensar, para poder relacionarte con más facilidad con esa persona que tal vez no tenemos buena relación con ella, ¿entiendes? La oración nos cambia a nosotros,
no es que le cambia al otro, sino que a nosotros en primer lugar nos cambia. Y desde ahí entonces después hacemos el esfuerzo para que exista un cambio también en la otra persona. Porque cuando las actitudes nosotros cambiamos frente a la otra persona, hace que también la otra persona mire con otros ojos. A medida que entonces en esa relación encontremos el camino de la felicidad, es decir, del Macarios, del que seamos dichosos en nuestra comunidad, de que seamos dichosos en nuestra nación, de que seamos bienaventurados en nuestra iglesia. Que así sea. Que así sea.